La Segunda Guerra Mundial, extendida entre los años 1939 y 45, dejó un saldo de 55 millones de muertos, 35 millones de heridos, alrededor de 3 millones de personas desaparecidas, asesinatos en masa y deportaciones a campos de concentración y exterminio. Sin embargo, mucho tiempo antes se cometió este tipo de actos contra otros grupos humanos. Por ejemplo, la matanza de pueblos indígenas durante la conquista de América, el genocidio de pueblos africanos durante la colonización por parte de países europeos y el asesinato de 1.500.000 armenios por parte de las fuerzas del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Ante los horrores vividos, la comunidad internacional decidió establecer mecanismos políticos, jurídicos, institucionales, capaces de evitar tragedias similares. Fue así como se consagraron derechos para toda la humanidad en leyes internacionales que permitieran obtener una protección segura y cierta frente a sus violaciones. Este fue el nacimiento de los que a partir de entonces se denominaron derechos humanos. La consagración específica de los derechos humanos se efectiviza luego de concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su tercera sesión, adopta la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Ese mismo 10 de diciembre luego será entendido como el Día Internacional de los Derechos Humanos. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. We hope its proclamation by the General Assembly will be an event comparable to the proclamation of the Declaration of the Rights of Man by the French people in 1789, the adoption of the Bill of Rights by the people of the United States, and the adoption of comparable declarations at different times in other countries. Se entiende por derechos humanos a los atributos pertenecientes a las personas en tanto tales: libertad, dignidad, cultura, trabajo, igualdad, y a los sistemas de protección ligados a ellas. Los derechos humanos se consagran en una serie de instrumentos normativos, tales como declaraciones, convenciones, constituciones. Los mismos están ligados a mecanismos y acciones que realizan la exigibilidad, es decir, un cumplimiento efectivo que debe ponerse en marcha a través de esta serie de dispositivos. La Declaración establece el principio de no discriminación como base de todo el sistema de derechos humanos. Consagra derechos civiles y políticos como la libertad, la igualdad, libre expresión, libre elección, entre otros, junto a los derechos económicos, sociales y culturales, ligados al trabajo, la educación, la protección de la familia, la cultura. La Declaración Universal de Derechos Humanos
junto a los pactos de 1966, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, principales instrumentos normativos en la materia en el ámbito internacional. Hay algo que también es muy importante a la hora de conceptualizar sobre los derechos humanos. Cuando reconoce al ciudadano, también reconoce al escolar ciudadano y también reconoce al vecino ciudadano, es decir, que los derechos comienzan a universalizarse. En segundo lugar, reconoce la interacción, es decir, no hay derechos aislados, sino que los derechos están integrados. Y esa integración hace que los derechos sean indivisibles, es decir, no puede haber un conjunto de derechos aplicables y otro conjunto de derechos ignorados. La totalidad de los derechos deben ser puestos como titulares dentro de los chicos o de los adultos, según las características de cada tratado. Y en tercer lugar, casi diría el más significativo, es que los derechos humanos representan también mecanismos de exigibilidad. El Estado es el garante de los derechos y por consecuencia es quien debe brindar los mecanismos para que esas garantías sean efectivas. Los da la justicia si se accede al ámbito de los tribunales, lo da el ámbito administrativo. Hoy día en casi todas las estructuras existen formas de apelar una vez que los derechos no han sido respetados adecuadamente. Y por lo tanto existe también en el ámbito de la sociedad civil múltiples organizaciones que han puesto su acento de compromiso en la posibilidad de acompañar los mecanismos de restitución de derechos, es decir, de darle exigibilidad a los derechos. A pesar del desarrollo y promoción de derechos humanos a nivel internacional, en Latinoamérica, hacia fines de los años 60 y durante la década del 70, se produjeron graves violaciones a estos mismos derechos. La doctrina de seguridad interior, propiciada por la influencia norteamericana y francesa, sobre todo en los países del Cono Sur, llevó a que los estados, en manos de gobiernos de facto, pusieran en marcha un plan de terror estatal, sistemático, orientado a la eliminación de todos aquellos considerados subversivos o enemigos del régimen. Un plan de cooperación internacional entre estos países se puso en marcha, que luego fue denominado Plan Cóndor, y desde donde se aplicaron las desapariciones de miles de personas en nuestros países.